Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor esta mañana. Y que Dios nos ayude realmente a entender lo que vamos a estar viendo esta mañana, que sea para la bendición del pueblo, que sea para el ánimo y que también nosotros podemos animar a otros con estas verdades. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra que tú nos has dado. Y gracias, Señor, que podamos estar reunidos de esta forma. Te pido por los que no pueden estar con nosotros por diferentes enfermedades, que tú realmente los cuides. Y que tú nos ayudes también a entender el ánimo que hay en los versículos que vamos a estar viendo esta mañana. Que tú los uses para tu honra, para tu gloria. En tu nombre. Amén. Esta mañana los versículos de hoy son de versículo 21 a 24 de Efesios capítulo 6 y versículos 21 a 24. Como dije, vamos a terminar el estudio de esta carta que realmente nos ha bendecido mucho a través de estos años. Comenzamos esta serie hablando de, dando la enseñanza de Efesios en septiembre de 2018 y ya vamos terminando hoy día, así que es, 3 años más o menos que hemos estado con esta carta, así que ha sido de mucha bendición, yo creo, y pueden también ustedes ir viendo lo que hemos estudiado a través de todo este tiempo. Creo que es correcto, por ejemplo, que Pablo termina la carta de la misma manera que la empezó, deseando la paz, la gracia y la bendición de Dios sobre los creyentes. Así que el título de esta prédica es Paz, Amor y Gracia a los Santos. Y puesto que estos son los últimos versículos de la carta y en sí son una salutación del apóstol, no va por decir todo conjunto con el pasaje anterior. Así que vamos a dar lectura a varios versículos a lo largo de toda esta carta para empezar. Y la lectura va a ser un poco más extenso de lo que normalmente hacemos, pero eso es para recordar varios pasajes de esta linda carta que hemos estado estudiando. Así que vamos a terminar la lectura con los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Entonces comenzamos con Efesios capítulo 1, la lectura, los primeros versículos. Efesios 1 a 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasando al versículo 18 de capítulo 1. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Capítulo 2, de versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pasando al versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder por su Espíritu, en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4, 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pasando a Efesios 4, 11.
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión y que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 29 de Efesios 4. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Capítulo 5, versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestos por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Versículo 29 de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo
y la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que el proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y con esa lectura llegamos a los versículos de esta mañana, los últimos. Versículo 21. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Así dice la palabra de Dios. Realmente había querido leer toda la carta y me fue difícil escoger los pasajes, pero realmente ha sido una carta linda que hemos estado viendo, y la manera que vamos a terminar esta mañana esta carta creo que es lo correcto, de hablar del amor fraternal y la gracia y paz de Dios para con nosotros. La verdad principal esta mañana es: el amor y el afecto fraternal deben permear la familia de Dios, y esto se basa en la paz, amor y gracia que experimentamos en nuestro Salvador Jesucristo. Así que vamos a comenzar viendo los versículos 21 y 22 que hablan del amor fraternal. El amor fraternal que se manifiesta por esas palabras de Pablo ahí. El amor fraternal se manifiesta en actos concretos para participar con nuestros hermanos en sus vidas, como fieles ministros en el Señor. Es decir, cada uno de nosotros podemos ser un fiel ministro en el Señor para con nuestros hermanos. Versículo 21 y 22, otra vez. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Y para pensar en este punto, hago la pregunta: ¿cómo fue el amor fraternal que tenía Pablo con los hermanos en Éfeso? Se registra su última despedida de estos hermanos en Hechos capítulo 20. Si pueden pasar ahí, Hechos capítulo 20, versículos 36 a 38. Hechos 20, 36. Cuando terminó de hablar Pablo aquí, se arrodilló y oró con todos ellos. Y eso es con los creyentes en Éfeso. Y comenzaron a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. ¿Qué dice? Lloraron desconsoladamente, abrazándolo, afligidos por la palabra de que no iba a ver su rostro nuevamente. Es obvio de esos versículos que habían formado un amor profundo uno por otros. Realmente les importaba mutuamente el bienestar uno del otro. Se preocupaban uno por otro. Tenían ese amor fraternal. Y también
lo que es obvio de de los versículos que hemos leído en Efesios 6, que Pablo también sabía la preocupación que estos hermanos en Éfeso tenían por él. Por ejemplo, Efesios 3, capítulo 13, dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Ruego que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Cuándo es que uno, por decir, desmaya por los problemas que otro está pasando? Es solo cuando existe una preocupación muy profunda por el otro. Es solo cuando está muy atento para saber cómo está el hermano y se aflija por su malestar. Nos debe entristecer y afligir cuando nuestro hermano pasa por profundos problemas, dificultades de varias maneras. Y como hemos visto la semana pasada, tal preocupación nos debe llevar a la oración. Intercediendo a favor de nuestro hermano, and the tea, please, que debemos tener uno por otro. Esta es una demostración real del amor fraternal. A medida que vayamos viendo este primer punto, realmente deseo que meditemos en si nosotros tenemos esta clase de amor fraternal. ¿Estamos creciendo en nuestro amor fraternal uno para con otros? Así que vamos a ver varias frases del pasaje de Efesios 6, 21 y 22 para entender este amor fraternal que compartían. Comenzando en versículo 21. Dice: a fin de que sepáis mi situación. Pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando compartimos nuestra situación a alguien que no le importa? Tal vez nos escucha por cortesía, ¿no ve? Pero la realidad es que no está muy atento. Y cuando nos despedimos, se olvida por completo de lo que les habíamos compartido, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando a alguien no le importa nuestra situación. De esta forma muestra que realmente no le importamos y no le da importancia a lo que hemos compartido. En cambio, cuando sabemos que a otro le importa nuestra situación, compartimos cómo estamos para que él participe con nosotros en la manera que pueda. Si es una necesidad espiritual, compartimos eso. Si es una necesidad emocional, lo compartimos. Económico, lo que sea. Y sabemos que ese hermano va a prestar atención a lo que le estamos diciendo. Va a estar atento, va a estar orando, va a estar ayudando en la manera que pueda. Cuando se forman lazos de amor fraternal, más y más nos vamos compartiendo uno al otro. Y podemos hacer la pregunta respecto a la cultura en general. En la cultura en general, ¿existe un deseo general por el bienestar de otros? Muchas veces no. Y obviamente, por ejemplo, en un sentido general, ¿qué es lo que pasa aún en las familias? ¿Qué es lo que pasa cuando ya uno es mayor y ya está a punto, por decir, de pasar de esta tierra y tiene sus hijos? ¿Qué están pensando? ¿Qué están hablando los hijos en ese momento? Están pensando en la herencia. No están preocupados
o preocupados del que ya está a punto de partir del mundo, de su papá, su mamá, ¿no? Están más bien pensando, ya, ¿qué va a haber para mí? Otro ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aún en hospitales ahorita? Ya se está dividiendo en dos clases. ¿Qué está pasando en otros lugares, ¿no? Dos clases de personas. Y obviamente en un hospital es para tratar, ayudar a los que necesitan ayuda. Pero ya dicen, no, tú no te voy a ayudar, a no ser que cumples este requisito. Y obviamente está manifestando, no que le importa el bienestar de su conciudadano. Dentro de la iglesia las cosas deben ser muy diferentes. Y aún voy a usar otro ejemplo para volver a Éfeso. En nuestra cultura también hay diferentes clases de personas, ¿no ven? Una clase alta, más, y dependiendo de la clase, por ejemplo, uno puede participar, entrar a diferentes lugares, restaurantes, o no, diferentes lugares de la sociedad, libremente. Si uno, por ejemplo, es de una clase más baja y entra a un restaurante de una clase más alta, ¿cómo va a ser tratado? No va a ser tratado bien, ¿no ve? Y eso está muy mal. Sin lugar a dudas, en Éfeso había personas de diferentes clases. Había judíos y gentiles. Y en Efesios 2, por ejemplo, lo que habíamos visto es que Dios los había unido a todos en uno. Entonces ahí en esa iglesia no importaba si era judío, gentil, de cuál clase uno era. Había un cariño, un amor fraternal, uno para con otro. Y eso es lo que nosotros debemos ver, y yo creo que sí estamos viendo en nuestra iglesia. Que nosotros realmente estamos viendo, estamos practicando, estamos conociéndonos para ese tipo, esa clase de amor fraternal. Y hay muchas maneras de ir manifestando el amor fraternal, pero vamos a pasar al siguiente y ir bien pensando en eso. Versículo 21 también dice, todo os lo hará saber Tíquico. Todo os lo hará saber Tíquico. Pablo no solo sabía que ellos se preocupaban por él, sino también mandó un mensajero para informarles de cómo está. Con otros, por ejemplo, cuando se preocupan por nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando otros se preocupan de nosotros, en la manera que podamos, debemos estar comunicando con ellos para dar a conocer nuestro estado, nuestras necesidades. Y en general, la falta de comunicación significa la falta de un enlace real y fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando una amistad se enfría? Bueno, dejan de comunicarse uno con otros. Y aquí Pablo sabía que los hermanos de Éfeso tenían esa preocupación real por él. Así que iba a mandarles un mensajero para darles noticias de cómo estaba él. Eso es, cuando comunicamos con otras personas, es una manera de manifestar ese enlace, ese amor fraternal, aun cuando nosotros somos los que están pasando dificultades. Cuando estamos pasando dificultades y comunicamos con nuestro hermano de esas dificultades, es una manera de mostrar que sí confiamos en nuestros hermanos. Continuando con Efesios 6 y 22, dice, para que sepáis de nosotros,
Nuevamente, Pablo bien sabía que los cristianos en la iglesia de Éfeso se preocupaban de él. ¿En qué estado estaba Pablo en ese momento? Estaba encarcelado, estaba preso. Y sin lugar a dudas, los creyentes en Éfeso se preocupaban de su bienestar también físico, si tenía de qué comer, si tenía la ropa, si tenían sus necesidades suplidas. Porque en esos casos, por ejemplo, muchas veces los presos dependían de amigos y familiares para llevarles su comida y otras cosas. No sé exactamente cómo era el estado específico de Pablo en ese momento, pero sin lugar a dudas, los creyentes en Éfeso querían saber cómo estaba. ¿Estaba sobreviviendo? ¿Estaba de buen ánimo? ¿Cómo estaba la situación también física? ¿Cómo estaba de su estado espiritual también emocional? Y la última frase que nos indica de este amor fraternal es, en versículo 22, para que consuele vuestros corazones, para que consuele vuestros corazones. Dice el comentarista Yoku, Tíquico tenía la responsabilidad de consolar con las noticias acerca de Pablo, también del progreso del Evangelio ahí. Su visita tenía que resultar en edificación de los creyentes y no en depresión de todo el cuerpo. ¿Y cuál era la situación? Este mismo comentarista dice, los hermanos estaban inquietos por los temas que tanto Efesios como Colosenses abordan con claridad. La prisión de Pablo, la infiltración doctrinal, las enemistades entre creyentes y la conducta personal de muchos miembros de la iglesia. Así que fue en ese contexto esta carta que Pablo les había mandado. Tíquico tenía la responsabilidad de consolar. Y como ya hemos visto, los hermanos en la iglesia de Éfeso estaban afligidos pensando en Pablo. Así que Tíquico tenía que llevarles noticias. Y es interesante pensar en qué clase o cómo iba a ser esas noticias del bienestar de Pablo. Bueno, Pablo estaba preso. Así que eso habría obviamente formado una parte de la noticia. Y normalmente eso sería una noticia de alegría o de tristeza. De tristeza normalmente, ¿no ven? Pero aquí Tíquico tenía que animarles con lo más importante, que Pablo continuaba animado en el Señor a pesar de su situación difícil. Tenía que animarles con la noticia que Pablo ya tenía oportunidad de dar a conocer el Evangelio, donde antes no había penetrado la guardia romana. Y de que el reino de Dios estaba expandiéndose a través de esa situación de Pablo. La pregunta, ¿no?, en eso para nosotros es, ¿nos animaríamos con tales noticias? Noticias de circunstancias no muy buenas de un hermano. Normalmente no, pero otra vez debemos entender que aunque las circunstancias no eran buenas, Tíquico iba a animarles con la realidad más importante de que Dios estaba usando a Pablo en eso para el avance de su reino. Y Filipenses, por ejemplo, 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias, Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones,
tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, esa clase de noticia. Y eso fue un motivo que por el cual Tíquico podía animar a los hermanos. Luego, quiero pensar un poco, estamos hablando de amor fraternal en este momento. Hemos visto, ¿no?, varios aspectos de amistad y cómo comunicaba, pero ¿qué dice Pablo respecto a quién era Tíquico? Versículo 21. Hay dos frases aquí que hablan de Tíquico. Tíquico, en versículo 21, amado hermano, al final del versículo, y fiel ministro en el Señor. ¿Qué es un amado hermano? Significa un querido hermano, uno que ama a los otros hermanos, uno que muestra este amor con actos de bondad, buscando el bienestar de otros. Por ejemplo, creo que este hermano, sin lugar a dudas, habría participado en llevarle a Pablo comida, ropa y otras necesidades diarias que necesitaba. Habría pasado tiempo conversando con Pablo y animándole. Su preocupación por Pablo y también por otros hermanos habría sido evidente por sus actos diarios para con ellos. ¿Cuándo es que nosotros describiríamos a un hermano como un amado hermano? Un amado hermano. Yo creo que por igual. Cuando alguien pasa tiempo con otros buscando participar en sus vidas, ayudando en necesidades, compartiendo los tiempos buenos y los tiempos difíciles. Sería, ¿no?, uno que conoce, que ora, que busca ayudar a otro hermano. Si tenemos hermanos en la iglesia, por ejemplo, que rara vez participan, que no tampoco se comunican, al final, si desaparecen, vamos a decir, ¿qué ha pasado con ese amado hermano? En general, no. Porque no nos ha conocido, no nos hemos conocido con ese hermano, porque no participaba. Pero cuando alguien que participa domingo tras domingo, que participa con los hermanos, conociéndolos, ¿no?, ayudando, comunicando sus necesidades, y tal persona se traslada o desaparece de repente sin que alguien sepa qué está pasando, sí vamos a preguntar qué ha pasado con ese amado hermano. Y vamos a ir buscando qué es la razón por la cual ya no está con nosotros. Porque sentimos su ausencia. Así que eso es la descripción aquí de Tíquico. Luego hay otra descripción que es fiel ministro, fiel ministro. Y esa es la palabra de la cual tenemos diácono. ¿Qué es un ministro? Es uno que se pone al servicio de otros, ve las necesidades de otros y busca ayudarles. Creo que, por ejemplo, muchas veces confundimos qué es un ministro por nuestro contexto. Cuando decimos ministro, por ejemplo, en el área de político, ya, él es el ministro de tal área. Pensamos, ya, él es el jefe, señor, el que manda. Y aún en iglesias es lo mismo. Él es el ministro. Ya, entonces él es quien dirige y nos manda. Pero no es el sentido de esta palabra en la Biblia. El ministro es uno que sirve a los que están bajo su cargo. Está buscando el bienestar de ellos. Quiere saber cuáles son sus necesidades y servirles. Y obviamente eso debe ser como son los ministros en la iglesia.
también los ministros del gobierno deben ser lo mismo. Deben estar al servicio de los que están bajo su cargo. Y aquí Pablo usa esa palabra para describirle. Y usa otra palabra que es fiel ministro. Y así que obviamente Tíquico no era uno que buscaba sus propios intereses. Más bien, él se ponía al servicio de los que estaban, de los que podía ayudar. En 2 de Timoteo tenemos el ejemplo de dos personas, bueno, de varias personas, pero un contraste marcado en 2 Timoteo 4, 10 en adelante. Solo voy a leer una parte de 10 que dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y en ese mismo contexto, en 2 de Timoteo, Pablo menciona a Tíquico, como lo había enviado a Éfeso. Así que esos dos hombres forman un marcado contraste. ¿Qué es lo que Demas amaba? Al mundo, sus propios deseos egoístas. ¿Qué es lo que Tíquico amaba? Bueno, primero dice fiel ministro en el Señor y amando al Señor y mostraba ese amor también en actos de amor por los hermanos. Hay unos 5 versículos en el Nuevo Testamento que mencionan este fiel ministro en el Señor, Tíquico, y todos tienen ese mismo tenor al describirlo de esta forma. Por su vida, ejemplo, Tíquico manifestaba ser alguien que a él le importaba servir a otros en el servicio del Señor. Y eso es la manera el amor fraternal entre los hermanos. Hemos visto el amor de los efesios hacia Pablo, el amor de Pablo hacia los efesios, el servicio de Tíquico también para con ellos. Y eso es la manera de manifestar el amor fraternal. Y mi ánimo para nosotros es, ¿tú eres uno que es como Demas o eres como Tíquico, Pablo, los otros hermanos en Éfeso? ¿Tú te enfocas en las cosas del mundo o te enfocas en Dios y en los hermanos? Otros podrían llamarte un fiel ministro, un amado hermano. ¿A ti te importa las cosas de cómo están los hermanos? Y eso es lo que necesitamos, seguir esforzándonos en eso. Continuamos. Versículo 23. La paz y el amor de Dios. La paz y amor de Dios. A base de la paz y el amor que hemos experimentado en Cristo, podemos vivir diariamente en paz y amor en nuestras relaciones con Dios y nuestros hermanos. Y la forma de que podían manifestar este amor fraternal entre los hermanos era a base de la paz y el amor de Dios. Y dice en versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hay varias palabras ahí, vamos a enfocarnos en paz y amor en el versículo 23. Y las preguntas que podemos hacer son, primero, ¿se refiere a una paz y un amor que corresponde al diario vivir o solo a lo que hemos recibido en el pasado? Es decir, cuando fuimos salvados. Segundo, ¿esta paz y amor es solo respecto a nuestra relación con Dios o también es con nuestra relación con nuestros hermanos? Hendrickson dice lo siguiente: la paz que el apóstol tiene en mente es la armonía entre los hermanos.
Sin embargo, ella no puede existir a menos que mediante la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio haya sido previamente establecida en el corazón de los creyentes en particular. Es imposible separar estos dos hechos. El amor también, aunque aquí otra vez y enfáticamente aquel que debe existir entre los hermanos, no se puede aislar del amor hacia Dios en Cristo. Y ambos son la consecuencia del amor de Dios en Cristo para todos los que le pertenecen. La fe significa confianza en Dios Trino, que se ha revelado a la iglesia en Cristo. Así que estas cosas se basan en lo que sí hemos experimentado en la salvación. La paz, el amor, se basa en lo que nosotros hemos recibido de Dios. Por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él mismo, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice, en versículo 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por mediante la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, la reconciliación con Dios los ha hecho un solo cuerpo. La paz con otros creyentes. Del amor también, Efesios capítulo 3, versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, eso es la base otra vez. Y a base de eso, por ejemplo, podemos pasar a capítulos 4, 5 y 6. Los primeros versículos del capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que la base, de experimentar la paz y el amor de Dios en nuestra vida diaria es lo que hemos experimentado en Cristo. Y la paz que seguimos disfrutando con Dios hoy en día. El amor de Dios que seguimos experimentando. Y a base de eso, cuando dice al final, paz sea los hermanos y amor con fe, no está diciendo solo una paz vertical de Dios hacia nosotros para que vivamos individualmente. Es una paz, sí, para nosotros individualmente, pero también colectivamente en la iglesia, para que vivamos ese amor y paz en nuestro medio. Y esos versículos, eso es lo que Pablo deseaba para esos creyentes. Al despedirse en esta carta, los bendijo con la base que tenemos en Cristo para que eso sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y qué tal de nosotros? ¿Basamos nuestro diario vivir en la realidad de lo que hemos experimentado en Cristo? El amor y la paz que hemos experimentado. Y podemos hacer la pregunta, ¿cómo viven los no creyentes? Puede decir en general, ¿viven en paz? ¿Viven en amor? Bueno, en estos días en especial, muchos viven en pánico, con mucho temor, miedo. No viven en paz. Pero nosotros podemos vivir en paz, por lo que nosotros sí tenemos en Dios. Vamos a pasar de esta vida
de alguna u otra forma, cada uno de nosotros. No necesitamos tener temor del día de la muerte, no necesitamos vivir en ese pánico, ni el miedo. Podemos tener paz, entendiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y cuando nosotros tenemos paz, podemos también animar a los otros hermanos. El pánico, por ejemplo, es contagioso. ¿No ve? ¿Qué debe estar en nuestra iglesia? ¿Pánico o paz? Paz. Y esa paz es a base de saber que Jesucristo es Señor de todo. Y también nos ha llamado para Él. Estamos viviendo, sí, en días difíciles, sin lugar a dudas. Pero nosotros podemos, o experimentamos el amor de Dios cada día y podemos vivir en paz con Él, aún en estas circunstancias. Y debe ser también contagioso la paz aquí en la iglesia, que vivimos delante de Dios en eso. Finalmente, versículo 24, la gracia a los que aman al Señor. La gracia a los que aman al Señor. Solo los creyentes verdaderos pueden descansar plenamente en la gracia de Dios. Y esta gracia es lo que nos sustenta cada día y nos anima en el Señor, aún en medio de circunstancias difíciles. El último versículo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Y solo quiero recalcar aquí, aquí es interesante, tanto el versículo 23 como 24, dice, ¿no? Con 23, del Señor Jesucristo. 24, los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Señor? El amo, el que tiene todo bajo su autoridad. Él es, como dice la Biblia, Señor de señores y Rey de reyes. Hay que recordar el contexto de Pablo. Él estaba preso en Roma. ¿Y quién era el Señor ahí? El César, por decir. Él estaba con soldados romanos. Y ellos decían, ¿quién era el Señor? César. Pero Pablo proclamaba, Jesús, Señor. Así que aquí dice, ¿no? Paz y amor, ¿no? A los que de Dios el Padre, del Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Y en ese tiempo, ¿no? Había la tendencia o la tentación de minimizar el señorío de Jesucristo. Hoy en día, como vemos, muchos dicen, bueno, tal vez, o hasta decir que, bueno, la cultura, la política, y hay varias cosas que están, por decir, otro lado de esas paredes. No están bajo el señorío de Cristo. No es así. Jesucristo es Señor de todos. Y aquí Pablo dice, la gracia sea para con quienes, los que aman al Señor Jesucristo, con un amor incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? Significa algo que no se corrompe, algo que perdura, algo que no deja de existir. Es un amor que permanece. Recuerden, Demas y Tíquico. Demas abandonó a Pablo porque amó al mundo. No tenía un amor incorruptible. Tíquico manifestaba tener
este amor incorruptible. Esa es la clase de amor que tienen los creyentes verdaderos. No son personas que aman al Señor por un tiempo y para luego desviarse y apostatar. Y es interesante que la lectura esta mañana fue de Marcos 4, ¿okay? La parábola del sembrador. Y solo el que permanece manifiesta ser creyente verdadero. Y aquí está hablando de un amor incorruptible que permanece hasta el fin. Esta clase, en ese contexto, les habría llevado dificultades muchas veces, porque ellos negaban decir César es Señor. No podían decir César es Señor. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros debemos proclamar? Jesús es Señor de todo. Y es por la gracia de Dios que nosotros podemos hacer eso. Y la gracia, cuando dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor, con esa clase de amor, está hablando de una gracia también en su vida diaria, a base de lo que nosotros habíamos experimentado en Cristo, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí. Es una gracia de Dios. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y es a base de esa gracia de Dios en resucitarnos de los muertos y darnos una herencia eterna que nosotros podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Aquí cuando dice Pablo, la gracia sea con todos ustedes, no solo una gracia por decir del pasado, hay que solo recordar el pasado. Sí, eso es la base de lo que Cristo nos habían recibido de Cristo en la salvación. Pero también era una gracia para el diario vivir. Para vivir hoy día conforme, ¿no?, en la gracia de Dios y conforme a la gracia de Dios. Y cuando decimos que vivimos en la gracia de Dios, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo agradecidos al Señor. No andamos hoy, esta tarde, quejándonos de todo. No andamos apuntando la maldad de otro. No andamos, solo para hacernos ver bien. No andamos en la maldad, en la mentira, en la falta de amor. Cuando Pablo está diciendo, la gracia sea para con ustedes, está buscando que ellos viven conforme a como él ha descrito en toda esta carta, con las bases puestas para el diario vivir, en amor para con sus hermanos. Y podemos tal vez solo leer el capítulo 4, al final del capítulo 4, ahí dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, versículo 29, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Así que cuando Pablo aquí está hablando de gracia,
sea a ustedes, está deseando que, recordando todo lo que Dios les había dado en Cristo, ellos vivieran de esa forma en su diario vivir, uno con otro, en sus familias, para con los otros hermanos y obviamente para con los del mundo. Eso es lo que Pablo deseaba. Y con eso puedo explicar un poco cuál es la razón por la cual nosotros damos la bendición al final de cada culto. Es por varias razones. Para recordar al final quién es nuestro gran Dios. También para recordar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y también para animarnos a vivir en eso hoy y esta semana. Esa es la razón por la cual damos esas palabras de bendición al final. Para exaltar a Dios, recordar lo que Él ha hecho por nosotros y animarnos a vivir en eso esta semana. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Exaltando a Dios y animando, deseando la bendición de Dios para ellos, para su diario vivir. Para ir concluyendo, si alguien aquí no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha confiado en Cristo, tú no participas en el amor fraternal entre los hermanos. Tú no puedes contar con la paz de Dios y tú no has experimentado el amor de Cristo, ni su gracia. Y lo que necesitas es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y de esa forma tú llegas a participar en la iglesia, su cuerpo, entre los hermanos. Y puedes ya ir creciendo en el amor fraternal entre los hermanos. Y de esa forma también tú puedes participar en lo que hemos dicho al final. Puedes participar en la paz y el amor de Dios diariamente, porque ya habrías experimentado eso. Y la gracia, que aquí está diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible también. Sería una descripción de ti y para ti. Para los creyentes recordamos la verdad principal. El amor y el afecto fraternal deben permear la familia de Dios. Y estos se basan en la paz, amor y gracia que experimentamos en nuestro Salvador Jesucristo. No debemos tomar ligeramente la gracia de Dios que hemos experimentado en el pasado. No debemos tomar ligeramente la gracia de Dios que experimentamos cada día. Todo lo que tenemos en Cristo es para manifestar también nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos. Y que nosotros también, mi oración es que leyendo esta carta, pensando en eso, lleguemos a ser también fieles ministros uno al otro en el Señor. Vamos a terminar leyendo algunos pasajes de Efesios, no tan extenso como comenzamos, pero algunos versículos para terminar esta linda carta. Efesios capítulo 1, voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó
para adopción como hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él también tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Pasando al versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y pasando a capítulo 3, versículo 16 en adelante, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esta carta que tú nos has dado, que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, mostrando tu gran amor, tu gran bondad, tu gran misericordia, tu gracia infinita para con personas, no solo para con judíos, sino también para con gentiles. Y sabemos que tú habías llamado, comprado a gente de toda clase, de sociedad, de toda etnia, y que tú habías unido esa gente en un solo cuerpo. Y que hoy en día también tú sigues haciendo eso. Realmente es un privilegio participar, formar parte de tu cuerpo, Señor. Y te pido, Señor, que nuestro amor por ti sea un amor incorruptible, Señor. Un amor basado en una realidad de haber sido transformado, de haber sido resucitado de entre los muertos. Y ayúdanos, Señor, a entender que el poder tuyo que obra en nosotros es mucho más allá de lo que podemos pensar. Y aún pensando en el apóstol Pablo, estaba preso, estaba pasando por muchas dificultades, pero mandaba a Tíquico para animar a los hermanos y consolar sus corazones. Y obviamente con noticias de que tu reino se estaba expandiendo aún en medio de sus dificultades. Y así te pido, Señor, que nosotros seamos iguales, que aún pasando por dificultades, nosotros podemos proclamar que tú eres Señor de todo, que podamos tener tu paz en nuestro diario vivir, y que los no creyentes pueden ver
que nosotros no andemos en pánico como ellos, más bien que estamos viviendo tranquilos delante de ti, sabiendo que nuestros días están en tus manos. Y mientras tú nos tienes aquí en esta tierra, sí podemos dar a conocer tu grandeza, tu señorío y tu gran evangelio, Señor, para con el mundo. Gracias, Señor, por eso, Señor. Y te pido, Señor, que todas esas grandes verdades que hemos visto, que podamos vivir eso hoy día, esta tarde, que no vivimos quejando, gritando, mintiendo, más bien que vivimos amando, perdonando, teniendo compasión y amor para con otras personas. Gracias, Señor, por eso y por todo lo que tú nos das cada día. En tu nombre. Amén.